Buenos días a todos. Les sugiero estar pendiente de las 2 horas del programa. Miren ustedes qué dato. El 82% de las instituciones públicas reportan patrones de corrupción, según datos de la ONU y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El 82% de las instituciones públicas reportan patrones de corrupción. En instituciones como salud y educación se reportan los patrones más graves. Educación y salud, pilares de bienestar en una democracia sana. Pero los panelistas en los próximos minutos me van a decir por qué entes como el SAR y la CNBC, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, no aparecen en la lista. ¿Qué los diferencia? Les tengo una pregunta a los panelistas que ya se los presento. ¿Cuál sería la primera acción que tomarían para frenar este patrón sistémico en la contratación pública? Que ese es un grave problema. Si los patrones se repiten por décadas, debemos concluir que el problema ya es estructural e institucionalizado. Ya me imagino la respuesta de los panelistas. ¿Qué incentivos hay hoy para que un funcionario honesto no termine desplazado por redes clientelares o mafiosas? Comienzo con estas preguntas para interesarlos y que se queden con nosotros las próximas 2 horas, porque hoy, como todos los días, tenemos un distinguido panel. El doctor Manfredo Marroquín, analista político y especialista en temas de observación electoral de nacionalidad guatemalteco. Yo quiero recordarme en este momento si ya no ha estado conmigo aquí en Frente a Frente. Varias veces. Varias veces, Muchos años con atrás. razón. Tenías pelo tú y yo también. O ya no. Esa es la única diferencia. Pero ya estoy en tratamiento. Yo ya me resigné. Viene un amigo mío ayer, ya días le quería decir esto. En mi casa solo se mira Televicentro, dice. Y yo obligo a mis hijos todas las mañanas. Si no es a ver Frente a Frente, porque se están alistando para irse para sus estudios, trabajos, en la noche TN5, dice. Ahí me vuelvo un dictador en mi casa. Porque yo no quiero que escuchen y vean basura. Por eso los elijo a ustedes, dice. Pero viene el reclamo. ¿Tú te acuerdas con una camisa que vine el otro día que tú me dijiste, qué bonita camisa? A mí no me interesa saber con qué camisa va usted, ni que me cuente el cuento de quién le regaló la camisa, porque es un hombre muy formado, que ha trabajado en el servicio exterior. Mira, me tuvo 15 minutos arrinconado en mi oficina ayer. Y bueno, seguramente ha dicho, ¿qué me interesa a mí saber del pelo de Marroquín? Si tiene pelo o no Marroquín, si tiene cabello o no Renato. Es una manera de distendernos, mi amigo Carlos Zelaya, de agarrarnos confianza. Aunque es cierto, dije yo, ya el doctor Marroquín ha venido aquí a Frente varias veces. Y quizá eso fue lo que me descolocó un poquito, con menos cabello, sí, pero igual su amigo y servidor. Bueno, lo tenemos a él. Tenemos a Keili Salgado, coordinadora del Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras. La juventud ya dominando estas instituciones, que me encanta tenerla aquí, Keili. Y a don Lester Ramírez, el director del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad.
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que de inmediato me va a hacer un esbozo del por qué salí yo preguntando eso, en qué está trabajando la universidad conjuntamente con la ONU, por qué la presencia aquí del doctor Manfredo Marroquín, toda una figura en nuestro hermano país de la eterna primavera, Guatemala. Así que dejo a Lester Ramírez. Bueno, muchas gracias, licenciado. Solo una aclaración, no estamos trabajando con la ONU, esto es hecho en casa, este es un trabajo que con la licenciada Kaylee y el equipo del Observatorio de Transparencia que se lanzó el año pasado, es uno de los trabajos insignias que estamos desarrollando y es justamente traer información para que la audiencia hondureña y además de eso los candidatos y partidos políticos nos escuchen y nos vean hoy, porque yo creo que lo que le vamos a brindar es información muy útil para sus propuestas. Este es un trabajo desde la academia, un trabajo muy riguroso, llevamos ya por más de 6 meses trabajando, desarrollando este mapeo de actores institucionales y haciendo un levantamiento muy riguroso a través de revisión de portales, revisión de noticias, revisión también de documentos oficiales y también informes de organizaciones de sociedad civil y también de organismos internacionales. Y lo que estamos haciendo en este momento es creando una gran base de datos, licenciado, desde el 2014 al 2024. En este momento tenemos 61 instituciones responsables de cumplir la ley anticorrupción, es decir, todas aquellas instituciones que deben cumplir leyes como la ley de transparencia, obviamente el Código Penal, los tratados internacionales, todo lo que tiene que ver con las leyes como la ley del Tribunal Superior de Cuentas, todos aquellos que son responsables de cumplir la legislación. Pero también tenemos otro bloque de instituciones, unas 17 instituciones que son aquellas encargadas de hacer cumplir la ley, es decir, los que están encargados de fiscalizar, los que están encargados de judicializar, de administrar la justicia, de asegurar que las leyes se cumplan. Y en ese bloque tenemos otro tipo de análisis. Pero en este grupo que usted estaba mencionando, lo que estamos haciendo es identificando, licenciado Renato, y para que todo el mundo en las casas y en camino a sus trabajos conozcan, lo que estamos identificando es cuáles son esos patrones que se dan en sectores específicos del sector público, de las instituciones del Estado. Y nosotros hemos clasificado las funciones estatales en 7 grandes funciones. Una, la de prestación de servicios, que es la que usted leyó inicialmente, que ahí es donde más, se puede decir, patrones de corrupción hay, desde debilitamiento de las auditorías, debilitamiento de los controles internos, debilitamiento de la opacidad, es decir, barreras para el acceso a la información pública, pero también tenemos otras categorías como gestión de recursos públicos, donde está, por ejemplo, instituciones como Secretaría de Finanzas, la misma SAR, aduanas, por ejemplo, y también tenemos otras instituciones encargadas de protección social, pero también de promoción del desarrollo económico y social, donde ahí vamos a encontrar instituciones como Sedesol, o en aquel entonces también la SEDIS. Es muy importante aclarar que estamos viendo un estudio longitudinal de 10 años. No se trata únicamente y por eso no queremos hablar de las instituciones per se, sino de las funciones que realizan, porque esto en este momento, y como usted bien lo dijo, este es un problema sistémico, este es un problema estructural, esto es algo que trasciende gobiernos, y además lo estamos viendo de manera transversal en gobiernos tras gobiernos, sin importar el color o la ideología política. Esto quiere decir de que la corrupción en Honduras es un problema endémico, y se tiene que combatir con tanto leyes, instituciones, pero también liderazgos, un sector también de sociedad civil que pueda hacer auditorías, que pueda hacer un control social, un medio de comunicación que puedan hacer investigación periodística. Es decir, es un trabajo integral, pero lo que nosotros venimos a presentarles ahora es justamente cómo los candidatos políticos, cómo los partidos políticos deben identificar esos lugares vulnerables a la corrupción y cómo pueden atacarlo, porque solamente tienen 4 años. Y lo más seguro es que el primer año va a ser muy complejo la transición política y se tienen que tener victorias tempranas en la lucha contra la corrupción, porque ese es un tema que siempre está en la agenda pública y en la agenda electoral, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Miren, nos vamos a poner de pie,
venimos con gráficas, ya la presento a usted para que me dé un esbozo general complementario a lo que estaba diciendo Lester Ramírez, y es que ayer Lester, anteayer nos propuso este frente a frente, del discurso a la acción, propuestas anticorrupción para el próximo gobierno, generar un espacio de reflexión y debate público sobre la cleptocracia. ¿Qué es la cleptocracia? Ya les digo que es la cleptocracia, un sistema de gobierno en el que el saqueo de lo público es estructural y sostenido, no solo incidental. Pues bien, eso es lo que queremos hoy hacer, generar un espacio de reflexión y debate público sobre la cleptocracia, la corrupción y las propuestas anticorrupción que deben formar parte de la agenda del próximo gobierno en Honduras, aportando tanto la mirada teórica y comparada como la evidencia producida desde la academia y la sociedad civil. Este programa hoy busca informar a la ciudadanía sobre la necesidad de abordar la corrupción como un problema de país, interpretar a los partidos políticos y candidatos o interpelar a los partidos políticos y candidatos para que produzcan propuestas efectivas y se comprometan a cumplirlas, y contribuir a la construcción de un pacto democrático contra la corrupción que fortalezca la confianza pública y la eficiencia del Estado. Por eso me gustan los invitados que tengo hoy. El doctor Manfredo Marroquín, que es un profesional de la ciencia política y es uno de los principales líderes de la sociedad civil organizada de Guatemala. Es especialista en temas de administración de justicia, análisis político, observación electoral, transparencia y lucha contra la corrupción. Hay que traerlo a las elecciones del 30 como observador, por favor, que no nos vaya a fallar. En 1996 fundó Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional. Es el Carlos Hernández de Honduras, algo así. O Alan Berbeck. Es el Carlos Hernández. Es el Carlos Hernández de Honduras, ¿verdad? Claro, con más años, con menos pelo también, ¿no? Más sabiduría, más experiencia. Eso sí. En 1996 fundó Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional. Desde esta organización ha liderado procesos de fortalecimiento de la democracia guatemalteca. En 2008 fue el principal promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública. También fue promotor del sistema de transparencia de las contrataciones públicas en Guatemala. Ha liderado campañas de incidencia para la mejora de los mecanismos de transparencia de la gestión pública y el avance hacia mecanismos de gobierno digital y datos abiertos. En el 2006 fue anfitrión y organizador de la 12 Conferencia Internacional contra la Corrupción, logrando la participación de más de 1000 activistas anticorrupción de todo el mundo, así como la asistencia de los 7 presidentes de los países centroamericanos. Y actualmente el doctor Manfredo Marroquín continúa dirigiendo Acción Ciudadana, desde donde trabaja combatiendo la corrupción y luchando contra los avances del autoritarismo que afectan gravemente a Guatemala desde los últimos años. Lo vamos a contratar para que venga unos 5 años a Honduras. Firmo el contrato ya. Estamos listos. Estuvo muy de cerca, también trabajó con la CICIG, ¿no? Nos puede contar muchas de las experiencias post-CICIG también, ¿no? Agradezcámosle a Dios, ¿creen Dios? Sí, por supuesto. La presencia de este hombre hoy aquí, del doctor Manfredo Marroquín, con todo lo que hemos visto ha pasado en Guatemala en las últimas décadas. Todos esos procesos que hemos sido testigos de lo de Guatemala. Es un privilegio que el doctor Marroquín nos acompañe esta mañana a los hondureños. Así lo siento y yo le aseguro que así lo sienten todos los hondureños. Bueno, Keili Salgado, para complementar lo que ya dijo Lester, lo que ya dije yo y lo que vamos a escuchar en los próximos minutos, por favor. Bueno, buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cumpliendo con el compromiso con la sociedad, decide lanzar y crear un Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción con la finalidad de contribuir a la sociedad y venir y fortalecer estos temas en los cuales tenemos muchos vacíos
que es la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Entonces, el observatorio ha estado realizando un estudio, como mencionó Lester, relacionado con un mapeo de instituciones que se hicieron de acuerdo a su presupuesto. Por ejemplo, las instituciones que tienen un mayor presupuesto, también se incluyen instituciones que son las encargadas de hacer cumplir la legislación anticorrupción, y de esas instituciones se hace un análisis de tendencias y patrones de corrupción, y es interesante encontrar cuántos patrones de corrupción se encuentran por cada institución. Entonces, es una amplia gama de patrones que nosotros vemos repetitivos en una institución y en la otra, y hay sectores que son mucho más afectados, como mencionaban, el tema de salud y el tema de educación, que por su naturaleza nosotros como país vivimos siempre en una emergencia sanitaria, y muchas veces esos patrones se prestan, o esas acciones anticorrupción se prestan, por ejemplo, con las compras directas o con los contratos que se hacen. Entonces, todo eso es lo que nosotros vamos a desplegar y vamos a explicar, bueno, vamos a presentar dentro de los próximos meses el estudio de patrones de corrupción, que es triste ver cómo a pesar de los años no se logra avanzar, y es una corrupción sistémica que se ha dado a través de los años y que se sigue degradando. Muchas gracias, Keili. Muchas gracias. Traen gráfica, ya la vi, nos vamos a poner de pie, pero vamos a escuchar al doctor Marroquín inmediatamente después de la pausa comercial. Solo quiero que me ayuden en algo hoy, incluyendo el doctor Marroquín. Yo siempre elaboro una pregunta como título del programa. Hay veces que es afirmación, dependiendo. Pero hoy quiero una pregunta. Ayúdame a construir la pregunta, por favor, que debe tener frente a frente este día. Claro, y ahora lo hago en público. Lo hago en público porque estos documentos me llegaron muy tarde, no me ha dado tiempo de leerlos, apenas. Así que ayúdenme a construir un buen programa, sé que lo será. Primero, ¿qué pregunta sugieres? Directa, al fondo. ¿Qué elementos y qué compromisos debe tener una propuesta política anticorrupción para el 2026-2030? Está muy suave la pregunta. Okay. Te doy otra oportunidad. Keila, ¿qué me propones tú? ¿Qué estrategias anticorrupción son las que deberían implementarse para el nuevo gobierno? También está muy suave, necesito pegar un poquito más fuerte con la pregunta. Dale duro la piñata. Doctor Marroquín. Bueno, yo diría, ¿va a ser un proceso electoral más donde los candidatos tienen discursos anticorrupción o se van a comprometer a un pacto anticorrupción? Está buena. Está muy buena la experiencia. Miren cómo es la experiencia. Claro, un poquito larga. Sí, no, hay que editarla, reducirla. Pero escuchaste la pregunta, Lucecita. Ya, me la elabora mientras estemos en la pausa. Ya enseguida venimos nosotros a escuchar al doctor Marroquín y toda esta propuesta que nos tiene nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nuestra universidad pública. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días. A esta hora del día el tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente cuando son las 7:19. Nos ubicamos a inmediaciones de Casa de Gobierno, donde se está realizando una protesta por parte de la Asociación Nacional de Enfermeros Auxiliares de Honduras. Hay bastante tráfico vehicular. Por lo tanto hay accesos que están totalmente cerrados. Por ejemplo, estamos aquí en esta rotonda ubicada en el Boulevard Juan Bosco, en los bajos de este puente también del mismo nombre, está totalmente cerrado. Repetimos, los accesos a Casa de Gobierno cerrados por protestas que se están realizando en estos momentos en Casa de Gobierno. A esta hora del día el tráfico vehicular lo conoce a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras.
Ya volvemos con Frente a Frente gracias a IPSA. 56 años liderando con calidad y garantía. Redes sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Muy buenos días. En pantalla la pregunta de hoy jueves. ¿Será este un proceso electoral más de vacíos discursos contra la corrupción o el inicio de un verdadero pacto contra este bestial problema? Esta es la pregunta de hoy. Envíe su respuesta al 9773-6065 y también recuerde nuestra red social X, @FrenteAFrente HN. ¿Será este un proceso electoral más de vacíos discursos contra la corrupción o el inicio de un verdadero pacto contra este bestial problema? Redes sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Discursos contra la corrupción o el inicio de un verdadero pacto social contra este bestial problema. Ese es el tema de hoy aquí en Frente a Frente, tal como lo reveló Lucecita Madrid. Doctor Manfredo Marroquín, quiero su comentario inicial antes de entrar al desarrollo de estas investigaciones que están haciendo desde nuestra universidad, de nuestra principal universidad pública. Bueno, Renato, yo creo que ya hemos aprendido suficiente en los últimos años de cómo los políticos se han vuelto especialistas en engañar con discursos que finalmente no cumplen. Y en este tema tan grave que empobrece a los países, que no permite un desarrollo pleno de la economía, yo te diría que ya la sociedad debería de estar preparada para exigirle a los políticos un pacto anticorrupción con medidas concretas y que se comprometan a cumplirlas, no dejar en ellos que los cumplan, sino la sociedad entera exigírselos. Entonces yo creo que los hondureños tienen que ir a eso en este proceso electoral, por la pregunta que el programa hacía. No debemos dejarles el margen de acción para que sigan proponiéndonos discursos que sabemos de antemano que no van a cumplir. Entonces, no tenemos tampoco que descubrir el agua azucarada, ya sabemos qué acciones concretas se pueden hacer para, por lo menos, disminuir la corrupción. Hay malos ejemplos, abundan, porque lamentablemente la región está plagada de líderes con tendencia autoritaria. El autoritarismo es sinónimo de corrupción, porque hay opacidad, porque hay cooptación de las instituciones que querían investigar los casos de corrupción y no los investigan, sino los protegen a los corruptos. Pero entonces hay casos siempre hay las excepciones a la regla, donde hay una luz al final del túnel. Y yo veo, por ejemplo, para hablar de la actualidad, un ejemplo de nuestra región. No nos tenemos que ir al otro lado del Atlántico o del Pacífico, en la Dominicana. La Dominicana es el único país de la región que ha subido 8 puntos en un periodo de gobierno en el índice de percepción de corrupción. El único país que ha logrado hacer eso. 8 puntos. Y en un solo periodo de gobierno. Y iniciando un segundo periodo del actual presidente, que fue reelecto. Pero en 5 años le cambió la fisionomía en este tema de corrupción al país. Pero ¿qué hizo la Dominicana? Pues cosas bien simples, que ya sabemos que hay que hacer. Por ejemplo, transparentar el sistema de compras y contrataciones del Estado. Ahí hay que tomar control de eso. Un presidente que de verdad quiere acabar con la corrupción tiene que cederle ese control
de las compras a un grupo de expertos independientes. ¿Estás escuchando, Rixi? De la sociedad ¿Estás civil. escuchando, Salvador? ¿Estás escuchando, Narri? Al lado de ustedes anda un montón de gente, Sí. no por convicciones políticas, ideológicas, ni siquiera eso, sino por ver cómo agarran pisto de la piñata pública, cómo participan de esas contrataciones amañadas. ¿Estás escuchando, Chano? Sé que lo ha escuchado, Nelson, pero ¿lo está escuchando? Por favor, Y te doctor, disculpa que lo interrumpa. No, y te digo, en el caso de Dominicana, por ejemplo, un amigo personal, Lester, creo que lo conoce también, era un trabajador de una ONG, que era el capítulo de Transparencia en Dominicana, Participación Ciudadana. Él se hizo cargo de las compras, que tenía 20 años de estar en el activismo anticorrupción. A él le dio el espacio el presidente, pero no solo es el espacio, es el poder de decisión. Y eso me lo cuenta él ahora. Mira por qué hemos sido tan exitosos en controlar ya todos los desfalcos, los sobreprecios de las medicinas, de las carreteras. Bueno, porque yo tomo las decisiones y el presidente no me cuestiona mis decisiones, me deja, porque sabe que estamos mejorando los indicadores de país, que también a su presidencia le dan brío, le dan prestigio. Pero entonces eso tiene que hacer un gobierno que de verdad quiera romper con esos patrones que vamos a ver más adelante. También, o sea, tienes que tocar como puntos neurálgicos del sistema de corrupción para desmantelarlo. Uno de esos es las compras. El otro importante es la función de auditoría y de control interno. Ahí tiene que haber gente seria. No puede haber, otra vez, tiene que haber un grupo de gente, mejor si independiente, que no sea del partido, que no sea de los que van a ir a solapar a los amigos, y en la función de investigación tiene que haber gente seria también. Entonces, si logras armar, por lo menos tocar esos 3 niveles, el de auditoría y control interno, el de compras y contrataciones y el de investigación, por eso un presidente, eso es fácil. Lo que pasa es que no es fácil si tú vas a querer aprovecharte del sistema Claro, que existe. claro. Pero si estás dispuesto a desmantelar ese sistema de corrupción que solo beneficia a unos poquitos, amigos, cuates, o gente de poder, y quieres que el pueblo siga empobreciéndose, pues adelante. Pero la fórmula de cómo romperlo es muy fácil. Solo hay que dejar en manos de gente comprometida, independiente, que opere esos sistemas y que no les deba el favor a nadie. Eso es todo. O sea, suena muy fácil, pero ¿qué político se atreve a hacer eso? Doctor, pero que cuando usted quiere gobernar para darle un vuelco total a la ineficiencia, a la corrupción, gobernar es fácil. Es fácil. Gobernar es fácil cuando hay Mira, voluntad de cambiar, pero Renato, cuando la aspiración es robar y que los amiguetes se aprovechen de los robos que yo hago, claro, complican y ya no es fácil gobernar. Renato, ¿cuántas plazas fantasmas existen en un país como Honduras o como Guatemala? Bueno, ese diagnóstico ya está. Estoy seguro que ya existe en Honduras. Bueno, solo un presidente que desmantele todas esas plazas fantasmas, no solo son plazas donde se cobra pero nadie llega a realizar, pero también a veces son plazas creadas que no son justificables, que no llenan una necesidad, solo ahorrando, solo quitando un buen porcentaje de esa masa, de esa grasa que gasta, que consume, pero no ofrece nada, tú ya haces una gran labor. ¿Cuántas instituciones del Estado hay que el 100% de su presupuesto es funcionamiento? O el 90% es funcionamiento, o el 95%, y no invierten, eso no se traduce en servicios para la población. Eso es muy fácil de verlo, ya lo tienen diagnosticados centros de investigación como el de la universidad, y bueno, solo hay que hacer lo que hay que hacer. Pero ¿qué político se atreve a hacer esas cosas? Eso es lo que queremos ver en este proceso electoral. Por eso yo diría, no hay que dejarles
a ellos el espacio de que nos ofrezcan qué van a hacer, si nosotros exigirles, incluso llevarlos a firmar un compromiso de medidas concretas, qué van a hacer si son electos presidente, cualquiera de los candidatos que sean. Y aquí el reclamo no solo es para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, sino a los de atrás también. Así que no sientan que este programa va dirigido contra un partido, no, va dirigido contra la ineficiente institucionalidad y falta de compromiso de nuestras élites políticas y partidos. Estamos hablando contra todos. Estamos hablando contra todos. Porque después de tantos años de independencia, vamos a celebrar 204 el próximo 15 de septiembre. Ese flagelo de la corrupción sigue siendo el elemento más miserable que nos multiplica la pobreza, doctor. Sí, el país no es pobre su sistema de administración, muy pobre. Y solo porque el Estado no puede quebrar. Si fuera una empresa normal ya hubiera quebrado hace años. Pero no puede quebrar porque siempre hay un presupuesto anualmente. Pero yo creo que Honduras, como Guatemala, como cualquier país de nuestra región, tiene los recursos suficientes para que sus ciudadanos no tengan que emigrar, no tengan que sufrir. Y esa es la otra cosa. La población está tan desilusionada de las democracias. Pero en realidad, y ese es el tema que vamos a hablar hoy en la universidad, en este foro, la cleptocracia, una anatomía del Estado hondureño, se llama la conferencia, pero la verdad es de que son sistemas de gobierno que los jóvenes es lo único que han visto en los últimos 20, 30 años. Entonces, ellos creen que eso es la democracia, por eso la desilusión con la democracia. Pero no es la democracia, lo que han visto es un gobierno, la cleptocracia es el gobierno de los ladrones. Lo que han visto son comportamientos políticos de ladrones que aprovechan el poder. No es la democracia. Pero entonces ahora también vimos ayer en la universidad, la verdad aquí en Honduras, debo de felicitar a la universidad, un espacio de debate, de discusión. Ayer nos presentaron los resultados del estado de la región, una institución de Costa Rica que hace una radiografía de cada país de Centroamérica, de la región en su conjunto. Búscame el BTR de Gabriela Lobo de antenoche del noticiero TN5 para ampliar lo que me está diciendo el doctor Manfredo Marroquín, por favor. Claro, ahí veíamos con él cómo en los países, en todos los países, está aumentando la población o las personas que ellos llaman, no recuerdo el término, pero ambivalentes, o sea, que les da lo mismo vivir o no en democracia o en dictadura, ¿verdad? Y ya lo que la gente está pidiendo es que el gobierno resuelva algo, una cosa, no le están pidiendo que resuelva la vida. Bueno, tenemos ejemplos en El Salvador, un gobierno que, digamos, resolvió el problema de las pandillas, de la extorsión, y la gente lo adora y lo valora. Claro, otros problemas no vemos que esté resolviéndose. ¿Por cuántos años lo va a amar o lo va a adorar la población? No sabemos, eso ¿verdad? No sabemos porque va a depender si va a resolver los otros problemas también que necesita la gente. Si esa pacificación o esa ausencia de violencia callejera, veamos si se traduce en más inversión extranjera, que no está ocurriendo. No está ocurriendo, bueno, no está ocurriendo. Pero esos son interrogantes, sí. Pero entonces, bueno, hoy pongamos otro ejemplo, México. México es un país con mucha violencia, todos lo sabemos, pero al gobierno lo eligieron abrumadoramente, al mismo partido de gobierno. Y tiene un gobierno que es muy bien valorado por la gente. ¿Por qué? Porque es un gobierno que tiene mucha eficiencia en gasto social. Todas las personas reciben algo del gobierno, sea anciano, sea madre soltera, sea una beca para estudiante. Entonces la gente eso no lo tenía antes y ahora lo tiene y lo valora. Entonces la gente no está esperando milagros de un gobierno, está esperando que resuelva aunque sea una cosa y después otra. Pero hay gobiernos que no resuelven absolutamente nada. Pero que es distinto, solo agravan los problemas. Es distinto a lo que ha pasado en Honduras. Consiguen préstamos, y no solo ahora, en el pasado. Consiguen préstamos
supuestamente para invertirlos en una infraestructura, en otra actividad para generar bienestar, 5 o 6 meses antes de las elecciones solo para repartirle pisto a la gente. Él no está hablando de eso, ¿eh? No, eso. Él no está hablando de eso. Eso es hacer más de lo mismo. Y por eso te digo, la gente está ansiosa de ver un gobierno que resuelva un tema. No está pidiendo que vuelva al país el paraíso. Pero ¿dónde va a aparecer ese gobierno? Y hoy estamos hablando del tema anticorrupción, pero lo mismo podríamos hablar del tema de la violencia. ¿Cómo le vamos a exigir al futuro gobierno de Honduras qué plan tiene específico para resolver el problema de la violencia? Y mira que ni siquiera quieren debatir entre ellos. Dicen que ellos debaten con el pueblo, que le informan al pueblo sus planes, pero el pueblo no repregunta en esas manifestaciones. Pero tú sabes, Renato, que el soberano es el pueblo. No, yo entiendo Y el eso. pueblo, pero el pueblo, ante ese discurso evasivo, debería decirle, mire, yo no le estoy pidiendo que debata, yo le estoy pidiendo que haga esto. Llevarle las propuestas con las medidas concretas, incluso con los candidatos a ocupar esos cargos. Yo le pido a usted que haga esto, ¿me lo firma o no me lo firma? Porque entonces quiere decir que usted no está comprometido con nadie, con el pueblo difuso, pero no con nada concreto. Solo me estoy acordando de una promesa que le hicieron a las enfermeras, de un ajuste salarial. Y tenemos a las enfermeras, estamos hablando de ajuste salarial para un sector, pero bueno, todo el mundo sabe que la inflación ha hecho que nos rinda menos el dinero y pide un poquito más los trabajadores de dinero para tener bienestar. Ayer denunció el de la NEA, el presidente, que hay una estrategia de matar enfermeras y acusó a la policía. Yo no sé si sea cierto eso, la policía lo niega. Pero ahí le están reclamando a la presidenta Castro, usted es mujer, creímos que por ser mujer, ya que las enfermeras es el mayor núcleo dentro de la profesión, es decir, hay más enfermeras que enfermeros, que iba a haber un sentimiento maternal de ayuda, de protección, de bienestar para las enfermeras. Yo sé que no es al único gremio que se le debe ayudar, pero le están reclamando hasta eso, que creían que por ser mujer iba a tener piedad de las enfermeras. Bueno, el hecho es que estamos hablando aquí de combatir el principal flagelo que multiplica la pobreza de Honduras, con el ánimo de que no nos anden con cuentos los candidatos presidenciales y comprometerlos. Óyeme, si nos prometieron una sí. Sí, pero tú ves que era una promesa para vacía, no había compromiso ahí, no había compromiso, porque eso de montarlo se monta ahí. Había la voluntad de la cooperación internacional que además la iba a financiar. Imagínate, ¿qué tenía que hacer el gobierno? Simplemente dejar que trabaje, pero si un gobierno tiene miedo del trabajo que va a hacer algo que no controla, porque ese es el problema de esas comisiones, que los gobiernos no las controlan. Y el mal de nuestros políticos de esta región es que el primer día que llegan al poder están pensando en cómo mantenerse en el poder. Y todo lo que hacen es para ese fin. Cuando un político sano, digamos una persona normal, lo primero que quería empezar a hacer el primer día es ¿cómo me voy a soltar de este poder despidiéndome con la gratitud del pueblo, de la gente? Estar pensando cómo voy a dejar el poder, pero voy a dejar algo, un legado. Aquí no, aquí se piensa cómo voy a controlar todo para no dejar el espacio a nadie. Y esa obsesión de poder, por el poder mismo, es la que obnubila a los políticos y no los hace pensar en las soluciones. Porque entonces se aíslan y ya no quieren escuchar nadie que opina como ellos, nadie que está fuera de la burbuja de ellos. Y ahí es donde los gobiernos se pierden. ¿Te perderás, Salvador, si llegaras a ser presidente como se han perdido otros? Rixi, ¿tú te perderás así como se han perdido otros y otras?
que nos prometen, y ya durante los 4 años el discurso es otro, como cuando en la oposición era uno de los mejores diputados, Luis Redondo, y ahora se ha convertido en uno de los diputados menos queridos de los hondureños. Narri, está escuchando, su partido tiene un historial de corrupción enorme. O los gobiernos de su partido, no el partido como tal. Sí, la doctrina del Partido Nacional es una buena doctrina, pero el comportamiento de ellos, como también de los liberales. Narrala, Narri, están escuchando al doctor Marroquín, es el principal líder de la sociedad civil de Guatemala. Y Guatemala es lo que es hoy con todo y sus problemas, porque los indígenas y el pueblo, oíme, mi respeto para Guatemala. Hoy, te digo, yo mismo sorprendido de la... Ahí es donde yo te digo, cuando el soberano es el pueblo, y cuando el pueblo se levanta, puede frenar cualquier abuso de poder. En Guatemala querían anular las elecciones porque no fue del gusto de lo que llamamos el pacto de corruptos, o sea, grupos de partidos que controlan todas las instituciones para garantizarse impunidad, garantizar seguir robando. Quería, como ganó un candidato que no aparecía en las encuestas como favorito, 1% aparecía. Y a la hora de la votación la población se las cobró y fue a votar por ese que tenía 1%. Como ellos controlaban el tribunal, imagínate que... ¿El electoral o el de justicia? Todos. El electoral, todos los tribunales. Controlaban todo, los 3 poderes del Estado, las cortes. Dicen, ¿cómo es posible que haya ganado este? Tuvo que haber fraude. Nos robaron el fraude prácticamente. Casi que así era su pensamiento. O sea, ¿cómo nos pudieron ganar sin darnos cuenta, teniendo el control, teniendo todos los árbitros a nuestro favor? Y ahí es donde la gente dijo, no, estos ya se pelaron, como dicen los chavalos. Ya se pelaron y aquí vamos a salir a defender ese resultado electoral. Porque no solo ellos pusieron las reglas del juego, porque sacaron candidatos en el proceso, fueron eliminando candidatos, inventándoles casos, porque iban arriba de las encuestas. A esos los fueron sacando, 3 sacaron. Incluso 2 meses antes de la elección sacaron al último. Y como no lo vieron como una amenaza, el 1% salió. Entonces la gente dijo, bueno, estos ya abusaron, ya hicieron lo que quisieron, pusieron las reglas, quitaron a los que quisieron. Y además ahora no tienen vergüenza. Y ahora no quieren respetar el voto del pueblo, ¿no? Entonces salió la gente, un mes, no se movió nadie en el país, un vehículo, una moto. Y la gente en los territorios que tú mencionas, en las poblaciones indígenas, decía, aquí no entra ningún transporte de ninguna empresa. No queremos empresas. Nosotros podemos subsistir solos, porque somos agricultores. Producimos la papa, producimos todo. Nosotros no necesitamos de la capital para comer. Ustedes, la capital, sí necesita de nosotros. Ustedes sí se van a quedar sin papas, sin tomate. Fue interesante porque entonces ahí se unió la capital, salieron todos los barrios populares a respaldar el paro. Y con todo el poder formal y real del control de las instituciones, no pudieron hacer el fraude. O sea, anular las elecciones, el resultado de las elecciones. Para que veas lo que es capaz un pueblo cuando dice hasta aquí. Entonces la pregunta aquí, otra pregunta es, ¿hasta cuándo va a decir el pueblo hondureño hasta aquí con el tema de la corrupción? Y no creo que estén contentos ustedes, hondureños. No creo que estén contentos con lo que nos ha pasado en la historia política de Honduras. Déjele, desde el retorno a la democracia, vaya. No creo que estén contentos. Lo de Guatemala debe ser un ejemplo. Bueno,
voy a terminar este segmento, no crean que ya me olvidé de la Universidad Autónoma, pero es que yo sé que este es el principal invitado que tienen ustedes como universidad Y la pública verdad hoy. es que bien que venga una visión de afuera, ¿no? Y comente. Muchas veces nosotros no nos escuchamos y no nos queremos escuchar hasta que viene alguien de afuera, ¿no? Claro, Bien. De claro. acuerdo, él hablaba algo interesante en cuanto a la debilidad de las instituciones. Es decir, nuestro país se caracteriza por tener una débil institucionalidad y los compromisos que se tienen políticos o las amenazas y riesgos que hay de que las instituciones no se les brinde el presupuesto que les corresponde si no son afines o no están de acuerdo con los gobernantes. Claro. Entonces, miren, ¿a dónde nos ha conducido y nos seguirá conduciendo estos comportamientos políticos que atentan contra el bienestar de todos nosotros? Y que si no los corregimos, solo nos van a multiplicar más la pobreza. Y cada día más hondureños para Euskadi, para Cataluña, para la Comunidad de Madrid, para la Florida, para Nueva York, para todos los Estados Unidos. Eso no va a pasar si además usted no asume el rol que debe asumir como los guatemaltecos. ¿Qué nos está dejando todo este comportamiento político? Estas colusiones, esta cleptocracia, pobreza. Me dio vergüenza anteayer cuando transmití la noticia producto de un evento que hizo la universidad pública, que somos el país más atrasado de Centroamérica. La historia de la lobita. Mientras casi todas las naciones de Centroamérica reportan ciertos avances en la reducción de la pobreza, Honduras es considerado como el país con el más alto porcentaje de hogares pobres de toda la región. Y sumado a eso, junto a Nicaragua, presentan los rezagos más significativos del progreso debido a la desigualdad y la concentración de los ingresos, de acuerdo con este experto internacional. Coincide con niveles muy bajos de inversión pública en materia social, en salud, en educación, en vivienda. Es un país entonces que no está priorizando dentro de sus presupuestos públicos ayudar a quienes están en mayor necesidad a salir de esa condición de pobreza y exclusión. Pero el atraso de Honduras en relación con los demás países de Centroamérica y República Dominicana también se refleja en el nivel educativo de las personas en edad laboral, entre los 15 y 64 años de edad, donde más de la mitad de esa población no completó la primaria, un indicador que coincide con los bajos niveles de inversión social. 2 de cada 10 hondureños son los que pueden acceder a la educación secundaria y la pueden terminar. Eso quiere decir, imagínense después cuántos van a la universidad, cuántos tienen la oportunidad de ir a la universidad y después cuántos de estas personas pueden ir al mercado laboral y poder tener un trabajo digno, un salario digno. En el área de la salud el panorama no es distinto. Mientras Panamá invierte $378 al año por cada habitante y países como Belice, República Dominicana y El Salvador destinan $173, en Honduras, Nicaragua y Guatemala presupuestan menos de $100 anuales por persona. A pesar de esos datos, desde el gobierno aseguran que han realizado esfuerzos contundentes para mejorar las condiciones de vida y sostienen que la pobreza se redujo en más de un 10%. Consideran que los informes que señalan lo contrario solo responden a intereses políticos. Estos estudios y todo se utilizan más con fin político que con fin de poder contribuir a un verdadero desarrollo en el país. Yo creo que 1, no hay que perder la autocrítica, 2, no hay que perder tampoco el contacto con la gente directamente y no solamente esperar que venga una compañía X a decirle, mira, aquí están en esta situación si uno está viendo la realidad, pues. Pero de acuerdo con el 7º informe Estado de la Región 2025 realizado por el programa Estado de la Nación en alianza con la Universidad Nacional y la Unión Europea, la falta de oportunidades ha convertido a Honduras en un país expulsor de su gente y sin esfuerzos contundentes entre el gobierno, sectores sociales, económicos y políticos, 8 de cada 10 hogares continuarán viviendo en la pobreza y el rezago seguirá marcando el futuro del país. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrión. Lo nuevo empieza con vos y te espera en Carrión. El estilo arranca en todas nuestras tiendas a nivel nacional porque la moda nace en Carrión y sigue con vos donde estés.
Frente a Frente nos interesa tu opinión. Tenemos preguntas. En base a la pregunta, respuestas a través de nuestro WhatsApp. Nosotros los de áreas rurales es normal escuchar y ver tanto relajo entre los políticos, pero ya muchos lo entendemos, que al final comen todos en el mismo plato. Pueden ser de derecha, centro o izquierda. El pastel siempre se lo reparten entre ellos. Aquí en esos lugares lo que salimos a votar es un 20% de la población. Otro mensaje: me parece fantástico la exposición del señor Marroquín, pero también tiene que haber reformas al Código Penal. Otra opinión: el pueblo solo sirve de escalera votando para que esos políticos vayan a asegurar su futuro para ellos, para sus hijos, nietos y bisnietos. Vea usted, aún no publican la lista de candidatos que no cumplieron con requisitos financieros. Es solo un ejemplo de que las instituciones están para tapar a esa gente y no para publicar. Otra opinión: con todo respeto, las elecciones sirven para ver qué tipo de personas les gusta seguir en la corrupción, e igual aquí la gente no va a querer hacer las cosas como son. Igual ustedes creen que se puede hacer algo así, igual en este país, por eso nunca sale adelante, porque siempre les gusta lo más fácil. Feliz día. Otra opinión: buen día, Renato Álvarez. Número 1, flagelo de la corrupción versus persecución política. 2, despido de empleados versus demandas laborales millonarias. Adjudicación y eliminación de contratos públicos, privados versus están rompiendo la seguridad jurídica. 4, pago igualitario de impuestos versus persecución empresarial. Y 5, programa de televisión en bonanza, vacas gordas, realidades y ficción versus programas de televisión en tiempos de vacas flacas, realidades y culpabilidad, etcétera, etcétera, escribe el televidente. Muchas gracias. También puede escribir a través de nuestra cuenta en X. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. ¿Quién de los candidatos presidenciales, son 5, una mujer, 4 varones, quiere tener en el gobierno próximo un Carlos Pimentel, el hombre que ha hecho que la percepción de corrupción en la República Dominicana se haya reducido? Aquí el doctor Manfredo Marroquín me dice, de estos estados del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, República Dominicana es el estado caribeño que más ha combatido la corrupción. Y Renato, solo para interrumpirte, disculpa, pero ahora es la 7ª economía de América Latina. República Dominicana. Sí, República Dominicana. En la mitad de esa islita y la otra mitad, así el estado más fracasado del mundo, Haití. Ya superó en PIB a Ecuador, que era la 7ª. Ecuador es la 8ª y Guatemala es la 9ª. Pero la 7ª es Dominicana. ¿Qué les Eso parece? en los últimos 3 años. O sea, combatir la corrupción es un buen negocio para la economía. Sí. Rixi, Narri, Salvador, Chano, Nelson, ¿quién está dispuesto a encontrarse un Carlos Pimentel para que dirija todas las contrataciones del Estado en el próximo gobierno de ustedes, sin que ustedes como presidentes se metan con él diciéndole no? Esa empresa es la que debes contratar. No. Esta otra empresa es la que debes contratar. ¿Quién de ustedes asume una postura digna si la dominicana está demostrando con datos que está combatiendo la corrupción? ¿Quién de ustedes está dispuesto a poner a un técnico, a un hombre con valores, a dirigir esta partecita donde más se fomenta la corrupción en Honduras? Porque es la corrupción pública y privada. Es la colusión entre 2 sectores para ofender al pueblo, para debilitar la democracia y reducir el bienestar de los hondureños. ¿Quién está dispuesto a hacer esto? ¿O la idea de ustedes es más de lo mismo?
que los amigotes que hoy andan en campaña queriendo que les den aduanas, que le den este otro cargo, porque son los cargos donde se reparte el presupuesto público o donde se trafica con el poder, van a primar con ustedes. Poneme la fotografía, por favor, de este señor. Ahí está Carlitos. ¿Quién está dispuesto? Lo vamos a traer la próxima. Lo nacionalizamos ya. ¿Saben ustedes que el presidente Luis Abinader en el 2024 designó a Carlos Pimentel como nuevo director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas mediante un decreto, el 614-24? Y que estas nuevas funciones se suman a las que Pimentel ya ejercía al frente de la Dirección General de Contrataciones Públicas, cargo que de ahora en adelante desempeñará de manera honorífica. Hombre, este es un ángel. Y lo es, te lo digo yo. Es un ángel. Es un un ángel. activista de verdad. O sea, es un Y activista. hay un tema también que yo también lo sigo a Carlos, porque también a veces le consulto sobre contrataciones, y me comentaba de los avances que tiene involucrando a las pequeñas y microempresas en la contratación del Estado. Es decir, ellos tienen una ley que obliga a todas las instituciones a dejar una cuota de su presupuesto a la contratación de pequeñas y microempresas. Y eso también es un tema muy interesante porque están sacando de la informalidad a muchas de estas pequeñas empresas y les están dando capacitación técnica, personería jurídica, y eso también, de nuevo, contribuyen pagando impuestos, ¿no? Entonces, es todo, ¿no?, un ciclo virtuoso de cómo fortalecer la institucionalidad, reducir la corrupción y mejorar económicamente, ¿no? Yo creo, Lester, que el porcentaje que ellos se obligaron como proveedores del Estado, creo que supera el 30%, que lo tienen que dar a micros y pequeñas. Qué bien. Pues entonces, esas nuevas funciones que Luis Abinader delegó en Pimentel en el 2024, ya le dije yo que se sumaron a las que Pimentel ya ejercía al frente de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Y el objetivo de esa medida de Luis Abinader es seguir eficientando y fortaleciendo la transparencia en los procesos de contratación bajo el modelo de alianzas público-privadas. Fíjate que yo creo en este modelo cuando se manejan correctamente. Así es. Y cuando los presidentes... Con la tecnología que hay ahora, la inteligencia artificial, esto se podría hacer con que le hagas caso al sistema. Es que la clave del éxito, licenciado, es la trazabilidad. Sí. Aquí en Honduras, el que compra no sabe vincularlo o no puede vincularlo al presupuesto institucional. Es decir, nosotros que revisamos presupuestos o revisamos procesos, en un país como República Dominicana, cualquier comprador institucional, es decir, cualquier comprador que está en una institución pública, tiene que vincular la asignación presupuestaria a la compra. Y es la única manera que puede realizar el proceso. Aquí, eso todavía se está haciendo en papel. Entonces no se puede darle el seguimiento tanto al gasto presupuestario, pero también a la corrupción, ¿no? Porque terminamos de nuevo, ¿verdad? Y lo vamos a ver en los resultados. Empresas de maletín, es el gran problema que hay. ¿Por qué? Porque no hay esa vinculación, no hay esa trazabilidad, no hay los análisis de mercados también, que es otro tema muy importante en la contratación pública, ¿no? Y no hay el tema de conocer quiénes son los beneficiarios de esas empresas. Ese es el otro tema. El tema que haya un registro de quiénes son realmente los beneficiarios finales, de esas empresas. Ok, salvando geografías y personalidades, porque todos somos diferentes. ¿Quién de los 5 candidatos a la presidencia quiere ser como Luis Abinader, el presidente de la República Dominicana? Es que hoy no sé qué le está pasando al Internet. Está tan flojito y lento el Internet aquí hoy que no puedo hacer lo que quiero hacer. Por favor, búsquenme una fotografía de Luis Abinader. Yo le voy a sacar directamente de aquí y transmitirla con el Apple TV, pero bueno, me está fallando el Internet. ¿Quién de los 5 candidatos a la presidencia, respetando la identidad de cada quien, salvando la distancia geográfica de aquel que es dominicano y nosotros que somos centroamericanos, pero quién quiere parecerse a Luis Abinader para de veras combatir la corrupción? Y no que nos den
caja como lo han hecho nuestras élites políticas desde hace tiempo. Sí. ¿Qué tal es Luis Abinader? Por lo que me estás contando de Carlos Pimentel, digo, hombre, ese presidente dominicano no llegó a robar, llegó a reducir la corrupción ahí en Dominicana. Sí, y lo que te digo, no ha habido en América Latina en los últimos 20, 30 años que se mide el índice de percepción de corrupción, un país que suba 8 puntos en tan poco tiempo, sobre todo en un periodo de gobierno del mismo presidente, 8 puntos. Eso, Dominicana estaba como nosotros, como Guatemala, con 23 puntos, 25, ahorita ya va por 34, por ahí. O sea, dio un salto impresionante. Y como te digo, no hay que descubrir el agua azucarada. El candidato, como tú dices, que quiera hacer solo que se asista del gobierno dominicano. Yo hablé con Carlos, este personaje que hablamos. Ese es Luis Abinader, ¿verdad? Sí, ese es el presidente. ¿Lo conoces? Abinader, no, a él no lo conozco personalmente, a Carlos sí, pero Carlos me decía, mira, si en Guatemala necesitan apoyo, nosotros se lo damos. Yo ya hablé con el presidente y el presidente dice que lo que pida cualquier país de Centroamérica, nosotros les mandamos el equipo, nosotros pagamos todo. Imagínate. El equipo humano para hacerlo. O sea, encima te están facilitando los recursos. O sea, si no lo haces es porque de plano estás del lado de la cleptocracia. Sí, si no lo haces. El gobierno de los ladrones. Es porque, de plano, lo que quieres es ser presidente del país para ir a robar. Pausa y volvemos ya, hoy sí, con la investigación de nuestra universidad pública. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Continuamos dando lectura a su opinión. Muchas gracias, señor Marroquín, por venir a decirnos que dejemos de ser tan boca abierta y defender nuestro país. Otra opinión. Es lamentable ver cómo la contienda se ha convertido en insultos y politiquerías. Es que no hay ni propuestas, peor esperar cómo combatir la corrupción. En campaña usan este tema para captar votos, pero en el gobierno no solo practican la corrupción, sino que la perfeccionan bajo la excusa de la confianza. Prueba de ello el descarado nepotismo de hoy en día. Debemos entender entonces que todos los gobiernos, incluyendo el actual, solo sirven para saquear las instituciones del gobierno. Que Dios nos salve de esos políticos mediocres. Otra opinión, tenemos que romper el esquema de promesas incumplidas cada 4 años. Se debe hacer un pacto social y no solo un documento, sino un proceso que requiere coraje, voluntad política y una participación ciudadana masiva y organizada. Debe ser impulsado desde la sociedad civil, el sector empresarial responsable, la academia y ojalá con sectores políticos con verdadera vocación de cambio. Tenemos la oportunidad, aprovechémosla. Comparto la opinión de Lester, aquí hay que tener acento diferente o ser extranjero para creerle, y esto lo vemos en la vida pública, privada y la cooperación internacional. En Honduras hay gente brillante, señor Renato. Otra opinión, mi estimado Renato, el que está dispuesto es Salvador Nasralla, es el único candidato que ama esta nación sin intereses particulares. Su equipo de trabajo no es de politiqueros, sino de profesionales comprometidos con nuestro país. Vamos a ver otra opinión. Renato, lo felicito por el tema abordado por expertos anticorrupción y le envío imagen de un libro en plataformas virtuales. Próximo en Honduras, dice: el fenómeno de la corrupción en Honduras, ¿se puede controlar? Se le enviará un ejemplar, escribe ese televidente. Otra opinión, es un cáncer la corrupción en nuestro país. De acuerdo con el doctor Marroquín, pero Honduras está lejos para organizarse en intereses del pueblo, porque hay muchos que por unas mumujas que les den, defienden y apoyan a su candidato, y otros que por una chambita defienden a su gobierno, aunque sepan que es corrupto, o narcotraficantes y hasta profesionales son así. Otra opinión. ¿Cómo creerle a Rixi que combatirá la corrupción si en Frente a Frente gritó que el robo de 40 millones
del Banco Central no era un acto constitutivo de delito. Vamos a ver a través de X. Edgar escribe: sin ánimo de ser negativo y pesimista, lamentablemente seguirá ocurriendo lo mismo de hace décadas. Lo único que va a pasar en noviembre es un cambio de capo y cártel, una Honduras cada vez más hundida en la total y absoluta desgracia. No es mi deseo, es mi opinión. En este momento es válido tener dudas sobre si el próximo gobierno en Honduras realmente tomará medidas serias contra la corrupción o si esto se quedará en meros discursos. Habrá que observar de cerca si las promesas se traducen en acciones concretas y sostenibles. Vamos a ver, José Mario Reyes escribe: se necesita retomar la transformación digital como método de mitigación de la corrupción. El gobierno electrónico debe implementarse para acelerar tiempos de respuesta y blindar estas prácticas de mordidas y mojes. Igual, fortalecer las auditorías internas y externas objetivamente. Lo que dice Lester: nuestra ley de contratación del Estado también obliga que un porcentaje se le compre a microempresas. Roberto también opina: en Honduras por donde se aprieta sale pus. Es que pareciera que los políticos solo esperan gobernar 4 años para hacerse ricos de la noche a la mañana. Esto se les hace fácil porque cuentan con el apañamiento de los operadores de justicia, quienes se hacen de la vista gorda. Muchas gracias, siga opinando a través de nuestras cuentas. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El periódico digital tunota.com destaca en su principal portada: tercer día del juicio a Carl Saglin. ¿Qué se espera en la Corte de Florida? También puedes seguir el minuto a minuto de lo que está pasando en Venezuela. Perú declara al Cártel de los Soles como organización terrorista. Se cumple 1 año del narcovideo de Carlos Zelaya y Fiscalía sigue investigando. Juez reprograma la sentencia a Midencio Kelly para el 17 de septiembre. La NEA pide a Xiomara Castro intervenir en conflicto y destituir a Carla Paredes. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banpaís, que con una nueva imagen se transforma para seguir avanzando, juntos hacia adelante. El doctor Marroquín debe estar como observador electoral, Lester. Y aunque no hemos definido todavía, ni se deciden los consejeros, los observadores nacionales, yo creo que no va a haber ningún problema, ni le van a restringir, ni lo van a limitar, ni van a decir que no, que venga como observador electoral. Anduviste en Guyana, ¿no? Iba a ir, hubo elecciones el lunes pasado en Guyana, pero ya no, finalmente ya no pude asistir. Pero por agenda. Sí, por agenda y otras sí. Y qué bien que no fui porque descubrí, subiendo el avión para venir acá, que si hubiera estado en Guyana, hubieran pedido el carnet ese de la vacuna, la fiebre amarilla. No te las has aplicado. Y no la tenía y era obligatorio si ha visitado un país de Sudamérica, sí. 10 días. Manfredo, te invitan como observador a muchas elecciones. Pues he ido a bastantes, Yo te diría que casi todas las de América Latina he ido a todos los países. Pues ¿cuánto te pesa ese estereotipo o estigmatización? No, creo que no caben las dos palabras. ¿Cuánto te pesa ese calificativo de ser el principal líder de la sociedad civil de Guatemala? Yo no me la creo, pues, no. Hay muchos otros personajes de sociedad civil en Guatemala, pero digamos, es algo que uno decidió hacer, el activismo, yo en este tema de observación y de anticorrupción, pero hay líderes de sociedad civil, te digo, muy buenos en el tema de justicia,
el tema de luchar contra la impunidad, que es un problema grave en Correcto. Honduras y Guatemala. Y una corrección, yo no he dicho que no hay gente inteligente en Honduras porque leí un mensaje ahí. No, claro que la tenemos. No, claro, yo imagínate. no he dicho que no hay. Imagínate, y a mí me agrada mucho el rol que está jugando la universidad con estos estudios, estos debates, porque yo creo que la universidad debería ser un actor de verdad muy importante en este proceso electoral, aportando propuestas y comprometiendo a los políticos. Y te digo a que hagan algo de verdad. Que nuestra querida y principal universidad pública del país comienza a ejercer su rol y lo que anhelamos en la democracia. Y así hay muchas universidades privadas, muchas universidades privadas, la Chilo del Valle, que rectora ahora Julio Raudales. La Unitec también. Unitec, la UTH, le he visto con foros e investigaciones muy importantes. ¿Sí? Hay actividades que se están realizando desde el UDPAS con relación a coloquios, ¿verdad, Lester? En el cual han ido a diferentes centros regionales y han tenido a políticos para conocer las propuestas que tienen. Y Bernardo Arévalo, ¿qué tal se comporta? ¿Valió la pena ese esfuerzo, ese sacrificio de ustedes? Mira, hay mucha desilusión, porque se esperaba que un presidente que llega defendido por el pueblo en la calle, claro, con el apoyo de Estados Unidos, así abierto y manifiesto, de Europa, la gente esperaba cambios serios. Y lamentablemente el presidente tiene una personalidad que no le gusta confrontar, no le gusta chocar, tiene un estilo más light, diplomático, entonces no quiso romper, por ejemplo, con esa estructura que tiene cooptada la justicia en Guatemala. Despedir a la fiscal, se casó o lo convencieron de que despedir a la fiscal podía ser un acto que motivara su desafuero del poder. O sea, yo creo que le faltó, no estaba preparado él para llegar a desmontar lo que estamos hablando, porque esto es para eso, el poder para desmontar esa cleptocracia. Que esa autocracia, que ese poder casi dictatorial que utiliza Putin o Jinping para otras cosas que no necesariamente uno las ve para el bien, pero esa fortaleza de liderazgo con autoridad, sin temor, que lo imiten, pero para el bien, Bernardo Arévalo. Exactamente. Bueno, hoy sí, por favor, hoy sí. Para acá, Keila. Bueno, dato relevante y el que resalta lo que estábamos hablando de la inversión social. Honduras en el último lugar en Centroamérica en inversión social. Prestación de servicios públicos. Estas son, solo para tener una idea de cómo se hizo, estas son, lo que ven en azul son las instituciones, el número de instituciones por cada una de las funciones que se han categorizado en este estudio. Lo que ven ustedes en anaranjado son los patrones de corrupción. ¿Qué son patrones de corrupción? Son prácticas recurrentes y sistemáticas de corrupción. No estamos hablando únicamente de delito. Patrones producen diferentes tipos de delitos. Y más adelante, en la siguiente diapositiva, vamos a ver cuáles son esos tipos de patrones. Pero ustedes pueden ver aquí claramente que si un nuevo gobierno quiere comprometerse con el combate a la corrupción, tiene que enfocar sus baterías en la prestación de servicios públicos. ¿Cuáles son esas instituciones? Salud, educación, energía, Secretaría de Transporte, ¿verdad? Todas esas que son de necesidad básica. ¿Y por qué la corrupción es tan alta ahí? Además de por el hecho de que hay mucho presupuesto, es porque hay una necesidad humana. Hay una demanda del individuo de acceder a ese servicio público, en salud, en educación, en energía, en infraestructura. Entonces, eso hace, esa demanda que produce la sociedad incrementa los incentivos para la corrupción. Sumado a eso, los presupuestos que hay. Entonces, tenemos en este tipo o en esta función estatal, tenemos una alta
incidencia de delitos y de procesos de corrupción en contratación pública. Lester, ahí solo agregar que por eso mismo la población no recibe la calidad en los servicios, es decir, no recibe, por ejemplo, las atenciones médicas, no hay insumos de medicamentos en los hospitales, entonces, por eso es una alta incidencia de patrones en ese... Otro dato muy relevante, licenciado y audiencia, es promoción del desarrollo económico y social. De esto se trata el trabajo que se hace, por ejemplo, en reducción de la pobreza. Todos esos programas, fondos sociales, transferencias condicionadas, aquí vemos que están en tercer lugar en la cantidad de instituciones que están en esta función estatal, pero sí hay una alta densidad de patrones de corrupción. Si quieren, le damos a la siguiente diapositiva para ir ya, y aquí vemos ya los datos en términos del análisis. Si ustedes pueden ver, en la prestación del servicio público representa el 41% de todos los patrones de corrupción en Honduras. Al menos en estas 61 instituciones que ya empezamos a analizar. ¿Cuáles son las funciones de mayor exposición estructural a prácticas corruptas? Es decir, ¿cuáles son los tipos, patrones de corrupción que se dan? Mire lo que decía Manfredo, debilitamiento de los controles. No hay auditorías, no hay controles, no hay sistemas de supervisión, no hay rendición de cuentas, no hay fiscalización, y eso lo hacen adrede, no es porque es débil o porque no hay presupuesto, no, es una intención premeditada de debilitar a las instituciones para permitir la corrupción. Por eso es que ese es un tema sistémico. Corrupción en la contratación pública, lo que hablábamos, mucho presupuesto, muchas emergencias, lo que decía Kaylee también. Entonces, de nuevo estamos viendo de que ya estamos identificando cuáles son esos comportamientos a nivel del sector donde hay más incidencia de los patrones que les estamos comentando. Corrupción desde los altos mandos. Este es un tema muy importante. Usted lo preguntaba al inicio, licenciado, ¿cuál sería la primera acción que deberíamos tomar en el combate a la corrupción? Escoger bien a los altos mandos y escogerlos, así como un Carlos Pimentel. Por eso yo le digo aquí a los candidatos y candidatas políticas, parte de la campaña política que debemos tener y que la población debe conocer, es conocer quién va a conformar ese gabinete antes del 30 de noviembre. Así es. Yo creo que eso es un tema innovador. ¿Por qué? Porque eso va a movilizar el votante también. Nos va a dar certidumbre de la capacidad del gobierno y de la experiencia que va a tener ese gobierno, ¿no? Una vez que hubo muchos sectores que me estaban presionando para que yo me lanzara en la aventura política, a aspirar a la presidencia de la República, estuve a punto y soñé, yo le voy a dar a Honduras mi gabinete de gobierno y que lo discuta antes de las elecciones. Fíjate que yo lo soñé. Eso es transparencia. Yo lo soñé. Yo lo soñé. Porque expongo a los que me acompañarían para que el público los conozca y me retroalimente si ese en que yo he creído puede desempeñarse como ministro de Educación, como ministro de Seguridad, me puede dar unos resultados. Mire, eso sería lo ideal en una democracia. Yo creo que ahora que están en campaña, parte de la propuesta es eso, saber quién va a ser el ministro o la ministra de Salud, de Educación, de Secretaría de Infraestructura, del ENE, de todas estas instituciones que son críticas en términos de servicios públicos, pero también donde hay mucha corrupción. Pero creo que no lo hacen porque dicen, si anuncio quién conformará mi gabinete, esto ya no me van a apoyar en el proceso electoral como activistas, como militantes, como simpatizantes. Mira, yo creo que piensan en eso. Entonces se vuelven mezquinos, esquivos. Porque cuánta gente anda alrededor de los candidatos presidenciales esperando que los nombre en algún cargo para asaltar a Honduras. Es que ocurren tantas cosas que bueno. Pues por eso yo creo que los tiene que certificar, los tiene que evaluar. Obvio. Es decir, estamos hablando de personas. Mire, ese es un problemazo, y ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero este es un problema aún más grande que la contratación pública. Porque toda la corrupción que nosotros estamos identificando parte de las cabezas. Si usted tiene una cabeza, lo que es un Carlos Pimentel, una cabeza que tiene claridad en lo que quiere hacer con una institución y que no quiere romper ni violar la ley y que quiere trabajar en el marco legal, entonces
Ese es el tipo de personalidades que tenemos que y tener. Y ahí uno de los patrones que se detectan y son bastante recurrentes es lo que mencionaba Lester, con las autoridades, y ahí se representaba mucho el abuso de poder y el abuso de autoridad. Y si usted se fija de las instituciones, que en realidad son pocas las que se han analizado hasta el momento, pero tienen 214 patrones de corrupción, lo cual es alarmante. Imagínate. Así es. Y esta investigación, así rapidito, esta investigación, cuéntenme cuántas instituciones se investigaron. Bueno, nosotros todavía, ese es se puede decir, es el anticipo de los resultados finales, ¿verdad? Tenemos hasta ahora 61 instituciones a nivel de las que están obligadas a cumplir la ley. Tenemos sumado a eso 17 de las que están obligadas a hacer cumplir la ley. En total andarán con 80, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de gobierno central, no hemos tocado municipalidades, hemos tocado secretarías de Estado, hemos tocado empresas públicas, algunos entes descentralizados. La Universidad Nacional Autónoma también está dentro de este análisis también de dinámicas, y también otras universidades como la UNA de Catacamas. Entonces estamos tratando de identificar aquellas instituciones, obviamente con el indicador presupuesto, pero también que tienen antecedentes ya en materia de corrupción, pero la idea es crear una gran base de datos, un gran registro de acceso público, donde nosotros todo el hondureño pueda acceder y pueda revisar cuáles han sido esos casos de corrupción y cuáles son esos patrones a los cuales están más proclives. Hay algunas, como usted preguntaba la vez pasada o al inicio, ¿por qué la Comisión de Bancos y Seguros no tiene patrones de corrupción, no hay indicios o denuncias de corrupción? Bueno, puede ser de que una institución tenga un liderazgo dudoso o tenga una mala gestión, pero ese es otro tema. Estamos hablando de corrupción en este caso. Y en el caso de la Comisión Nacional de Banco y Seguro, usted sabe, es el regulador del sistema bancario, financiero hondureño, y por muchos años ha ido desarrollando esa institucionalidad. De igual, ERSAPS, con su COP de las cooperativas. Obviamente, estas son como las luces positivas. De las 61 instituciones que hemos logrado analizar hasta ahora, 11 no tienen registros de corrupción. O sea, estamos hablando del 18%. O sea que también este estudio está mostrando y nos va a permitir analizar cuáles son las claves del éxito. ¿Por qué se diferencia? ¿Por qué se diferencia? ¿Cuáles son esas instituciones? ¿Los tienes? Bueno, si las tenemos, aquí hay 6. 6 de las 11 está la CEDESPA, que es una instancia creada en este gobierno, la SAR, que acuérdese que la intervinieron, ¿se acuerda que la intervinieron en el gobierno de Juan Orlando Hernández, en el primero? El Instituto de Previsión Militar. Pero me sorprende, fíjate, porque uno tiene la percepción que en el SAR se juegan muchos intereses y corrupción. Pues se juegan muchos intereses, pero o no se denuncian o no terminan en casos procesados, judicializados de corrupción, que esos eran nuestros indicadores. Tiene que ser de acceso público, tienen que haber casos, procesos judiciales abiertos o sentencias. En este caso, acordémonos que es del 2014. La intervención del SAR creo que se hizo ahí por el 2015. ¿Se acuerda que hizo todo un cambio? Se reclutó nuevo personal, hay personal de carrera y hay controles en todo eso. Si quieres, seguimos en la siguiente diapositiva. Amigo Carlos Andino. Aquí está. Estos son los 13 patrones de corrupción. Entonces usted puede ver, en esta diapositiva podemos ver de qué estamos hablando cuando hablamos de patrones de corrupción. El que más sobresale, debilitamiento de la transparencia y los controles institucionales para facilitar la corrupción. Es decir, el 18% de los 214 patrones que se han mapeado y que se han registrado y que hemos estudiado se deben a esto. Esto quiere decir que hay un plan premeditado para debilitar las instituciones, para debilitar tanto lo que es rendición de cuentas, obstruir el acceso a la información pública, no tener auditores. Hay instituciones públicas en este momento del Poder Ejecutivo que no tiene auditores. Hay alrededor de 20 o más instituciones en este momento que no han nombrado auditores. Esas son las prácticas que conllevan a la corrupción, conllevan a la pérdida de oportunidades para la población. Y como estoy hablando de transparencia, por favor, me desconcentro porque te colocas ahí. Una toma hacia aquí, por favor. Una toma hacia aquí, hacia donde estoy.
y entonces ya se va a caer Si quiere, Lester. me muevo para allá. No. Mira que por eso está mi compañero. ¿Mostraron al compañero? ¿Mostraron al compañero? Siempre estoy cuidando que no se va a caer y que caiga un invitado de espaldas. Se va a matar. Por eso les he pedido que me coloquen un vidrio aquí. Porque si tú te resbalas, por lo menos el vidrio te va a detener. Mira, tengo que decirlo en público porque hace como 2 años me preocupa y me desconcentro. Pues si quieres me pensando, no, tranquilos, ahí está el compañero para detenerte si te vas para abajo. Gracias. Por favor, ayúdenme en eso. Ok, disculpa. Miren, entonces estamos viendo, como le digo, son prácticas premeditadas para debilitar las instituciones. Ahí, Lester, lo que es importante resaltar en la gráfica, por ejemplo, vemos que dentro de los rangos más altos está el 18% con el debilitamiento y la obstrucción a la transparencia. Acérquese y muestre. Los controles institucionales para facilitar actos de corrupción. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que entraba? Que muchas veces recurrían a solicitar reserva de información. Algunas instituciones recurren a eso o no cumplen con la rigurosidad de la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces ahí se va manejando un alto porcentaje en la obstrucción a la transparencia. Y ahí, por ejemplo, no tenemos acceso a algunos datos, por ejemplo, los fondos de la tasa de seguridad que siempre han sido secretos, ¿verdad? Entonces, esa es la misma forma en el que si esos fondos se manejan con discrecionalidad por los titulares o por quien corresponda. A lo que se le ocurra al presidente. Eso ha pasado con la tasa de seguridad. De acuerdo. A lo que se le ocurra al presidente y para lo que quiere el presidente. Así de simple. Mientras a nosotros nos siguen debitando cuando hacemos una transacción bancaria dinero y dinero. Nos prometieron que iban a eliminar la tasa de seguridad. Y ahora nos dicen que no la han eliminado simplemente porque Juan Orlando la dejó con una deuda. Pero miren, eso es un fideicomiso, no eran que todos los fideicomisos eran del diablo, pues. Desbarataron el fideicomiso, pero siguen captando dinero de nosotros y manejando con discrecionalidad esa tasa de seguridad. De acuerdo, y al manejarlo con discrecionalidad, pues no llegan los recursos a la población, ¿verdad? Es decir, lo mismo que ocurre, por ejemplo, con los programas sociales. Entonces hay mucha discrecionalidad para repartir, por ejemplo, el dinero, pero no vemos cambios sustanciales. Entonces, es ahí donde surge la apropiación de unos pocos de los fondos de la población hondureña, lastimosamente. Y también vemos que uno de los altos patrones es la corrupción a nivel de altos mandos. ¿Por qué? Porque se deben muchas veces a compromisos políticos que tienen, ¿verdad? Entonces, no se cumple con el fortalecimiento de las instituciones que deben tener, sino que cada vez vamos debilitando las instituciones. Y debemos favores políticos o colocamos a la gente que probablemente no tiene los méritos para ocupar los cargos. Y ahí también se encuentra el clientelismo político, los favoritismos, y ahí entonces nosotros vemos la degradación del Estado. Entonces son los patrones que más recurrentes se detectaron en el análisis que hemos hecho. Y me gusta lo que estás diciendo con esta bandera, ¿eh? Estás hablando por el país. Esta bandera representa el anhelo cuando nos independizamos de lo que queríamos con la independencia. Ser pueblos con bienestar y estados con dignidad, donde se defiende el Estado de Derecho. Por eso me gustó la toma, ¿eh? Todo lo que estás diciendo, lo que Marroquín nos ha venido a decir hoy, lo que Lester nos está diciendo, es por esta bandera, ¿eh? De la que tanto hablan nuestros políticos, pero a la que tanto pisotean. Vamos a la pausa y seguimos con esta investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banrural. ¿Sos pequeña o mediana empresa? Con la tarjeta Pyme Amigo Banrural Mastercard accedes a una línea de crédito flexible y mentorías personalizadas que impulsan tu negocio. Continuamos con Frente a Frente, gracias a La Curazao. Transforma cada espacio con Amueblarte, el festival de muebles más esperado con hasta un 40% de descuento y beneficios exclusivos con Credi Oportunidad. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión.
Aquí en Honduras se eligen de diputados y de ahí los mira de ministros. Eso no es correcto. Y otra cosa, que los políticos contratan gente que solo por amistad, y eso no debería ser. Debería de solicitar a cada persona que maneja fondos públicos una fianza o garantía bancaria por el periodo de administración. Otra opinión, licenciado Renato, una de las ciencias científicas que ha predominado en estos países como República Dominicana, Guatemala, ha ayudado muchísimo, es la aplicación de la poligrafía forense que se ha certificado, salido del Instituto Científico de Estados Unidos, en la elección del talento humano como ser, honestidad, sinceridad, credibilidad, lealtad, honradez. Son indicadores para evitar corrupción y que no se debiliten las instituciones. Lester y compañera, felicitaciones por abrirnos los ojos y pensamientos, les escribe un sanpedrano auditor. ¿Soluciones? Vamos a ver otra opinión. Excelente programa, más como este, para que vean los políticos que el pueblo ve lo que hacen y que ya estamos cansados de su corrupción e incapacidad. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Bueno, presentemos las últimas gráficas de la investigación de nuestra universidad pública. ¿Por qué Lester? ¿Por qué Keili Salgado? ¿Por qué el doctor Manfredo Marroquín están diciendo lo que ustedes han escuchado? Mire, aquí les muestro el top 4 de los patrones de alta incidencia. Estos son los patrones que los podemos ver de manera sistémica en todas las funciones o categorías de la función pública hondureña. Mire, primero, lo que vengo insistiendo, este es el gran talón de Aquiles. Es decir, y esto no es de crear más burocracia o de contratar más auditores. Esto se puede utilizar hoy con digitalización, con la simplificación administrativa. Este simplemente es de planificar el control de los procesos y de cumplirlos. Léelo para que la existencia sistémica de mecanismos deliberados. Estamos hablando de que juegan a sabotear al sistema. Por ejemplo, aquí por muchos años se viene hablando de fortalecimiento institucional. Ese es un espejismo. La realidad es que hay prácticas incrustadas para dañar a las instituciones prácticamente, ¿no? El segundo, las decisiones corruptas provienen de los niveles directivos y de toma de decisiones. Lo que venimos diciendo, las cabezas. Si usted tiene cabezas no íntegras, con experiencia, con conocimientos, que pueda también apoyarse de un equipo de trabajo que lo lleve a un buen puerto, vamos a tener mejores resultados en la lucha contra la corrupción. Lo que decía Manfredo, esto no es de inventar el agua caliente, no es de tener los ingredientes para el éxito, más bien. 3, la utilización de las instituciones públicas para favorecer redes partidarias, grupos políticos familiares, es una tendencia recurrente, lo vemos gobierno tras gobierno. Es decir, la política se alimenta de los puestos públicos, del poder público y también hoy por hoy de la familia también, ¿no? Y ahora se ha modernizado esto. Porque esto lo vemos empresas fantasmas, pero el caso del Seguro Social, que lo documentamos muy bien, cómo se crearon empresas fantasmas, las esposas de los implicados en la corrupción eran las testaferras, o sea, toda una trama, y eso está bien explicado y detallado en el estudio de casos que vamos a presentar. El cuarto es la corrupción pública. La contratación pública es un foco estructural y transversal en la corrupción en Honduras, es decir, es ahí también el tema, ¿no? La contratación pública es alta incidencia de corrupción. Sigamos a la siguiente diapositiva. Formas más comunes de corrupción en la contratación pública. Esto es lo que nosotros logramos documentar a través de los casos que vimos del 2014 al 2024. Manipulación de los procesos de evaluación y direccionamiento de las licitaciones.
desde el proceso ya de la evaluación, que también tiene que ver con la preparación de las licitaciones, de las bases, ahí es una de las formas más recurrentes, sobrevaloración de precios y simulación de necesidad. No, contratos sobrevalorados, compras sobrevaloradas, eso es constante. Y eso tiene que ver con el acceso a información que tiene el Estado de los diferentes, se puede decir, productos del mercado, empresas que brindan estos servicios. Muchas veces encontramos empresas, y hemos estado viendo constantemente, empresas que ni se dedican al rubro, ferreterías vendiendo pasajes aéreos, ¿no? Entonces, de eso se trata también. Fraccionamiento de contratos para evadir los controles, de nuevo, hay fraccionamiento de los contratos. Sigamos a la anterior. ¿Cuál quieres? ¿Con la que estabas? No, tenemos 10 minutos todavía, no te preocupes por el tiempo, no te preocupes por el tiempo. Anterior, esta es la de cierre. Aquí, gracias Carlos. Pago de servicios no ejecutados. Esto se da mucho en obras públicas, ¿verdad? Y lo hemos estado viendo. O recepción de obras inconclusas. Se paga y el material, la carretera, la vivienda, el proyecto habitacional, lo hemos visto en casos también sonados, no es inconcluso, no cumple los estándares, se caen las casas, la carretera tiene grietas rápido. Entonces, todos estos temas lo hemos estado viendo que tiene que ver mucho con la supervisión de los contratos de obra. Fíjate que yo en todo estoy, y no sé por qué apareció la fotografía de Odir, el rector. Ah, porque es al final, es la publicidad al evento de las 10 donde vamos a estar. Entonces te voy a dar una recomendación. Ajá. No tenés por qué poner la fotografía del rector. No, yo no la puse. ¿Quién la puso? No, yo se la mandé a Carlos. Y además Odir no lo necesita. Porque si no comienza la elucubración de la gente. Ahí está el rector haciéndose publicidad. No, es que yo estaba pidiendo que en esta pantalla lo que tenemos aquí se viera allá. Entonces hubo una confusión allá. Era la ficha pero yo le digo a evento, Odir, que no permitas aparecer en fotografías de investigaciones de la universidad. ¿Para qué? Si ya sabemos que es el rector, que eres el rector. Para que la gente no diga, está utilizando una investigación la universidad con dineros públicos, porque nuestra pública se sustenta de los dineros nuestros, de los que pagamos. Bueno, aparece Manfredo y Keili también. Es decir, son de los participantes del evento, ¿no? Pero evítate la fotografía del rector para que no haya elucubración de nadie, porque aquí estamos hablando con transparencia profunda. Bien. Ok, entonces la otra forma de corrupción es el uso abusivo de estados de emergencia, ¿verdad? Compras de emergencia, hay un fenómeno natural o el COVID, como lo vimos también, y ahí entran la corrupción. Entonces, si nosotros ya sabemos dónde va a haber corrupción en la contratación pública, es aquí donde tenemos que enfilar nuestra estrategia de cómo poder intervenir cada una de estas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, esto es lo bueno de este estudio, ¿verdad? Que recoge mucha información y nos da una idea de cómo poder actuar para los nuevos gobiernos y para todos nosotros, no saber dónde van a estar esos... Bueno, y ahí es importante resaltar que el periodo que ya se mencionó, que es del 2014 al 2024, en ese uso abusivo de estados de emergencia, entra todos los actos de corrupción, de COVID, que lastimosamente nuestros gobernantes no tuvieron piedad del pueblo hondureño ante la emergencia, ¿verdad? Y ahí vimos que eran intereses particulares donde si ellos tenían la oportunidad de irse a tratar médicamente fuera del país, lo hacían. Incluso fueron los primeros en aplicarse las vacunas cuando no habían venido acá. Entonces ahí vemos una desigualdad. ¿Sabes que en la pandemia invertimos cuántos millones en los hospitales? 60 millones, ¿no? Estos móviles que no... Y nunca funcionaron. Porque ni la energía, ni el switch donde se conecta con la electricidad del equipo era coherente, compatible con el que utilizamos nosotros en relación de dónde compramos. Mira, oíme, tienen razón de estar diciendo lo que dicen nuestros amigos de la Universidad Autónoma. El sector salud ha sido el más afectado. Bueno, dentro de los patrones que nosotros analizamos, es la que tiene por pandemia. Eso es cleptocracia. Y un ejemplo de eso es el seguro social. Los directivos se organizan para saquear fondos públicos. No se organizan para, en este caso, atender la emergencia de la epidemia. Era una oportunidad para saquear. Así es. Y en medio de la pandemia. Y en medio de la pandemia que nos tenía asustados a todos. Es que la cleptocracia, así resumidamente, es el gobierno de los ladrones. O sea, ¿qué podemos esperar si vivimos en una cleptocracia? Y lo digo por Guatemala también, por todos los países que tenemos esos niveles de percepción de corrupción tan altos. O sea, al final
como en política se dice, ¿verdad? La percepción manda más que la realidad. Por eso estos indicadores son importantes, porque al final el pueblo, ¿cómo es que en Dominicana sí lograron realmente darle un vuelco a eso? Bueno, sí, ya sabemos qué hay que hacer. Que lo haga el próximo presidente que elijan los hondureños. O presidenta. O presidenta. Pero que se comprometa a hacerlo. No que quede como un discurso, yo voy a hacer, pero ¿con quién se está comprometiendo en realidad? Que estar escrito con compromiso real, que tenga un costo si no lo va a cumplir. Así es. ¿Verdad? Porque si no, estamos realmente engañando al pueblo. Los mensajes que ¿Has visto los leía mensajes, verdad? la compañera, todos Sí. eran de decepción, Totalmente. de incredulidad. Correcto. De Sí. vamos a un nuevo proceso para lo mismo. Eso hay que romper. ¿Sabes qué? Ya aquí estoy elucubrando yo. Pero cada promesa incumplida Es debería abono para el autoritarismo. y debería figurar en el Código Penal. Cada autoridad que incumpla lo que promete tiene al menos 6 años de cárcel, porque si solo te dan 5 aquí es fiable. Sí, sí. Si te dan 6 baja el mamo. Es de Código Penal de Honduras, debería tener esa reforma. Toda autoridad que incumpla, porque no solo juega con nuestras conciencias, contra nuestro bienestar, contra nuestro futuro, va al mamo. Y ya verás, ya verás lo que va a Sería pasar. bueno. Se me ocurrió en este momento, no sé. Oye, y Buena ocurrencia. ahora la última diapositiva, Carlos, por favor. Aquí está, las tendencias clave. Ninguna función estatal está exenta de la corrupción, ¿verdad? De todas las que hemos estado viendo, las 7 funciones, ninguna está exenta. Es decir, esto de nuevo es estructural, es sistémico, como alguien también dijo en las redes, es un cáncer. La alta concentración de patrones en sectores de servicios directos al ciudadano, como les dije, como hay una necesidad, ahí es donde va a ser la transacción de sobornos y de prácticas corruptas, educación, salud, seguridad, energía. Las funciones más operativas, servicios, promoción social, todo lo que es lucha contra la pobreza, esos bonos que dan, salud, seguridad, concentran más patrones. Corrupción a nivel de altos mandos aparece reportada en las 7 funciones estatales analizadas. Es decir, es como les digo, ahí es donde tenemos que empezar. Y ahora que hay propuestas y que hay campaña, esperemos que los candidatos y candidatas den información de quiénes van a ir acompañando ese gobierno, porque de esa manera vamos a tener claridad si es una persona vinculada con antecedentes de corrupción. Así como hacemos cuando estudiamos a los nominados a jueces y a fiscales y a otros niveles de elección de segundo nivel, así deberíamos tener también con los ministros. En los Estados Unidos así funciona, ¿no? Los ministros van a revisión y aprobación por el Senado, ¿no? Bueno, miren, este es el caso de la corrupción a nivel de los altos mandos. Mire, este es el pastel. Miren cómo se distribuye. Descríbelo. Cómo se distribuye. Aquí, por ejemplo, promoción del desarrollo, protección y garantía en derechos humanos, ¿no? Tenemos instituciones, acordamos, tenemos una Secretaría de Derechos Humanos que también ha tenido patrones de corrupción. Pero explíquele a la gente este gráfico. Estos son los casos de corrupción en términos a nivel de altos mandos. Entonces, como son las 7 funciones que nosotros hemos categorizado que hace el Estado hondureño, especialmente a nivel central, Poder Ejecutivo, empresas públicas, entes desconcentrados y autónomos, entonces ustedes pueden ver aquí en esta gráfica de pastel cómo este problema de la corrupción a nivel de altos mandos genera, ¿no?, impunidad. ¿Por qué? Porque el alto mando... Lo que quiero que destaques es esto, mira, prestación de servicios públicos, ¿no? 13 instituciones. ¿Qué quiere decir esto, licenciado Renato? El alto mando, ¿a qué me refiero? Interviene en los procesos administrativos. Sí. ¿Quién se gana la licitación? ¿Verdad? Interviene en los procesos... Porque ahí están los mejores negocios para ellos. Pero también intervienen en los procesos judiciales para asegurar la impunidad. Seguridad y protección civil. Seguridad y protección civil, todo lo que es la Secretaría de Seguridad,
También lo que es protección civil nos referimos a COPECO. Ok, y luego regulación y supervisión. Regulación y Ok. supervisión. Solo permítame porque el tiempo se me acaba. Unas palabritas finales, por favor, Kayley. Bueno, creo que hay que reforzar el tema de transparencia y la lucha contra la corrupción, pero con un compromiso político que sea real y que lo cumplan, no solo quede en palabras. Correcto, y le dejo el mensaje final al doctor Manfredo Marroquín. Bueno, Renato, yo creo que invitar a los ciudadanos, a los hondureños, a que no dejemos pasar este proceso electoral como uno más, como se oían los mensajes. Vamos, corre y va de nuevo. Vamos a elegir a los próximos que nos van a robar. No, vamos a romper ese círculo. Correcto. Y les vamos a exigir que paren el robo y pongan a funcionar el Estado al servicio de lo que necesita el pueblo, que es educación, salud, carreteras, caminos. Eso necesita el pueblo. Y eso se puede hacer fácilmente si tú simplificas y transparentas la administración de esos servicios. Como no lo ha es hecho. Cosa del otro mundo. Como lo ha hecho Pimentel en la República Dominicana. Sí. Gracias, Lester. Gracias, Kayley. Gracias, Gracias, Manfredo. Renato. Me encanta. Espero verte antes de las elecciones otra vez. Buenos días a todos.